Vamos a realizar el proceso de importación de un personaje dentro de Character Animator. Para eso, lo primero que voy a hacer es abrir la aplicación. Al abrir la aplicación, automáticamente se activa el espacio de trabajo o workspace, rig o plataforma. Sin embargo, nosotros podemos navegar en cualquiera de estos espacios de trabajo haciendo clic sobre el nombre del espacio de trabajo que necesitemos. Voy ahora a realizar el proceso de importación de nuestro personaje. Para eso, bajo el menú File o Archivo, voy a seleccionar el comando Import o Importar o utilizo el atajo de teclado Comando I. El archivo que voy a importar se encuentra dentro de la carpeta 04 Importación Control Puppets. Selecciono la carpeta, selecciono ahora el archivo ademoestructura.ai y hago clic en el botón Import o Importar. Cuando Character Animator finaliza el proceso de importación de este personaje, automáticamente aparece dentro del panel Project o Proyecto. Aquí tenemos a Demo Estructura. Este personaje, sin embargo, dentro de Character Animator ya es un puppet o una marioneta. Por ese motivo me aparece este icono en la parte izquierda del nombre. En la parte media del espacio de trabajo rig o plataforma, nos encontramos con un panel que se llama Puppet o Marioneta. Para agregar esta marioneta dentro de este panel, lo único que tenemos que hacer es un doble clic. Observen que al hacer un doble clic, automáticamente esta marioneta se abre dentro del panel Puppet o Marioneta. Nosotros podemos importar varios personajes dentro del panel Character Animator. Por ejemplo, bajo el menú File o Archivo voy a seleccionar nuevamente el comando Import o Importar o utilizo el atajo de teclado Comando I. Voy a seleccionar el archivo que se llama Suite con estructura, hago clic en el botón Import o Importar y observen que tenemos un nuevo personaje. Si nosotros hacemos doble clic sobre el nombre de este nuevo personaje que hemos importado dentro de Character Animator, automáticamente esta nueva marioneta es abierta dentro del panel Puppet o Marioneta. Ahora que tenemos dos puppets o personajes abiertos dentro del panel Puppet o Personaje, si queremos intercambiar entre esos personajes que hemos abierto, simplemente hacemos clic sobre el nombre de uno de ellos y aquí tenemos el listado. A Demo Estructura y Suite con estructura. Por ejemplo, voy a seleccionar el puppet A Demo Estructura. Aquí lo tenemos ya abierto dentro del panel Puppet. Y si quiero cerrar este personaje o este puppet, hago clic nuevamente sobre el nombre del personaje activo y selecciono el comando Close o Cerrar. Observen cómo al seleccionar este comando, entonces ese puppet ya no va a aparecer dentro de este listado. Sin embargo, por supuesto, nosotros podemos volver a abrirlo dentro de este panel haciendo doble clic sobre el nombre del puppet correspondiente en el panel Project o Proyecto. De hecho, vamos a realizar el proceso. Voy a hacer un doble clic sobre el puppet Demo o Estructura, el cual automáticamente, como ya sabemos, se abre dentro del panel Puppet. Ahora, en la parte izquierda del panel Puppet, cuando hemos abierto un Puppet, automáticamente podemos ver la estructura que recuerden se genera a partir de la estructura original del personaje, ya sea en Illustrator o en Photoshop. En este caso, por ejemplo, tenemos un grupo de capas principal que se llama Suite y tenemos de forma anidada o dentro de este grupo de capas otro grupo de capas que se llama Head o cabeza. Si hago clic sobre esta flecha, se expande el contenido de este grupo de capas. Tenemos aquí una estructura estandarizada con un nombrado estandarizado de capas. Podemos ver la ceja derecha, la ceja izquierda, el ojo derecho, el ojo izquierdo, la nariz, la boca y el background o el resto de elementos. Recuerden que los grupos de capas que tienen dentro de Character Animator en la parte izquierda del nombre este icono de una corona son los grupos de capas que originalmente dentro de Illustrator o Photoshop tenían un símbolo de más en la parte izquierda del nombre. Y recuerden que el motivo por el cual realizamos este proceso de marca es para indicarle a Character Animator que cuando transformemos los elementos que hacen parte de este grupo de capas, esa transformación no afecten los otros elementos. Nosotros, sin embargo, podemos cambiar ese comportamiento dentro de Character Animator. Por ejemplo, necesitamos que el comportamiento de este grupo de capas sí afecte los otros elementos. Para eso simplemente hacemos clic sobre el icono de la corona y observen que desaparece o se desmarca.
Vamos a marcar nuevamente esta casilla para que aparezca el icono. En el caso de esta capa, la ceja derecha, observen que olvidamos realizar esta marca dentro del personaje en Illustrator. Nosotros podemos realizar entonces la corrección dentro de Character Animator. Sin embargo, si hago clic sobre este espacio, observen que no me aparece el icono de la corona. ¿Qué debo hacer? En realidad es bastante sencillo. Después de seleccionar la capa, dentro del menú Puppet o marioneta, vamos a seleccionar un comando que se llama Group Layers o agrupar capas. El atajo de teclado es bastante sencillo, comando G o control G, y de hecho es el mismo atajo de teclado que vamos a encontrar para el mismo comando en aplicaciones como Illustrator, InDesign o Photoshop. Vamos entonces a marcar este comando y observen que automáticamente se ha convertido esta capa en un grupo de capas dentro de Character Animator y automáticamente se genera o se marca el icono de la corona en la parte izquierda. Si por algún motivo necesitamos que esta capa sea un grupo de capas pero que no tenga este icono, sencillamente lo que hacemos es desmarcarla. El mismo proceso lo podemos realizar dentro del panel Properties o Propiedades en la parte derecha superior de la interfaz y hacemos clic en esta casilla de verificación. Observen que el resultado es exactamente igual. Si quisiéramos hacer lo mismo, por ejemplo, con la capa Background, la seleccionamos, no podemos marcarla, ya sabemos por qué, porque primero tenemos que agruparla. Esta vez, sin embargo, voy a utilizar el atajo de teclado, comando G o control G, y observen que ya tenemos un grupo de capa. Y podemos marcar o desmarcar esta casilla dentro del panel Properties, o podemos hacer clic para deshabilitar el icono de la corona dentro del panel Puppet.